Ahora, esta es una nueva bitácora de Pictopía. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con una pregunta que me he hecho hace mucho tiempo. Creo que todo el mundo se la ha hecho alguna vez. Y estaba leyendo, leí un artículo respecto a esto que es muy interesante porque da una explicación acerca de quizá una de las curiosidades máximas que hemos tenido todos alguna vez, que tiene que ver con Jesús. ¿Jesús se proclamó a él como Mesías o Jesús se proclamó como Dios? Y el artículo señala que efectivamente hay muchas razones para pensar que él sí era el Mesías y sí se consideraba el Mesías y llegó a creer que él podía ser el Mesías. Él se imaginaba que era el Mesías, pero de una manera específica, particular. No lo que se supone que el Mesías es o era. El Mesías era el que iba en el futuro dirigir al reino de Israel. Pero Jesús, quien postulaba una especie de apocalipsis a futuro, él no pensaba que él era el Hijo de Dios o él no pensaba que él era el Mesías y el que iba a traer al futuro estar al mando del reino de Israel. Y tampoco se configuraba a él como un político que iba a luchar en contra del Imperio Romano para liberar al pueblo de Israel. Él sostenía que el reino futuro, el reino de Israel, iba a ser traído y gobernado por el Hijo del Hombre, por el llamado Hijo del Hombre, y él no se consideraba el Hijo del Hombre. Él sostenía que el reino futuro, el reino vamos a llamar, el reino vendría. Y quizás él pensaba que él sería el rey de ese reino, pero no iba a ser él quien iba a traer ese reino. No sé si queda claro. El Mesías era quien iba a surgir y iba a tratar de pelear por el pueblo de Israel. Jesús sostenía que él iba a quizás reinar en Israel en un futuro reino, que ese reino iba a ser traído por el Hijo del Hombre. Él no se consideraba el Hijo del Hombre, él no se consideraba el sujeto que iba a traer el reino futuro, que iba a pertenecer al pueblo de Israel. Él no pensaba eso, él no se veía como un instigador político, como una figura política que iba a luchar incluso contra de los romanos para poder traer ese reino finalmente. Debo mencionar que, bueno, en esta pausa, debo mencionar que este video va a estar dividido en dos porque la reflexión es un poco larga y es un poco fome. Yo lo reconozco. Hay muchas razones por las cuales se puede pensar y se llega a pensar de que Jesús sí era un sujeto que se consideraba a sí mismo Mesías, pero él nunca lo proclamó. Él más bien tenía como un aire de pacifista, pues él decía ama a tu enemigo, eh, da la otra mejilla, bienaventurados serán los pacíficos. Entonces, todas estas ideas no lo hacían a él como el candidato que iba a comandar las fuerzas judías para pelear contra los romanos. Él tampoco en sus discursos publicaba o mencionaba el hecho de ir en contra del ejército romano. Él hablaba acerca de otra persona que se llamaba el Hijo del Hombre. Ahora bien, si en su discurso no había nada que hiciera pensar que él tenía como pretensiones mesiánicas, puesto que él, su predicamento se basaba en el amor más que en lo que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento, que era una persona que lo guiara y fuera en contra del imperio romano, de, 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 del ejército romano. La pregunta está que si él no tenía ninguna pretensión mesiánica en su discurso, si a él nadie lo vio como un líder político, ¿por qué los discípulos lo llamaban a él Mesías? Siendo que el Mesías era quien iba a traer la paz y iba a gobernar el pueblo de Israel. Si Jesús nunca planteó eso, ¿por qué los discípulos lo llamaban el Mesías? Y esto surge y debe ser porque a lo mejor él alguna vez se autodenominó como el Mesías. Pero debemos entender que lo que Jesús consideraba como Mesías
Tenemos que ponerlo en el contexto de su proclamación apocalíptica, lo que Jesús, el discurso que él tenía respecto al devenir de los tiempos y lo que iba a pasar al futuro, donde iba a haber una especie de fin del mundo, de cambio de mundo, de cambio de sociedad, lo que él sostenía como una proclamación apocalíptica. A eso le vamos a llamar proclamación apocalíptica al hecho de que él sostenía de que iba a haber un apocalipsis, el mundo, no se iba a acabar el mundo, pero sino el sistema tal como estaba considerado. Y Jesús, dentro de esa visión apocalíptica, él establecía y él se ponía dentro de eso. Él le dijo a sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, que él, junto con sus discípulos, iba a gobernar, iba a haber una silla, iba a gobernar cada uno de ellos, y iban a haber 12 sillas, en las cuales cada uno iba a representar a cada una de las 12 tribus de Israel, y cada discípulo iba a gobernar a cada a cada una de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, eso se supone que iba a pasar en el futuro. Ahora bien, de todos estos sujetos que iban a gobernar las 12 tribus, que se suponía que eran los discípulos, ¿quién iba a ser el rey de todos ellos? Porque si todos iban a gobernar las 12 tribus, se supone que tiene que haber como un jefe que iba a estar sobre ellos. ¿Y quién iba a ser él? ¿Iba a ser Jesús? ¿Quién iba a estar sobre ese grupo? La respuesta es que él no se consideraba dentro de ese grupo. Él estaba dentro de ese grupo que supuestamente, en teoría, iba a gobernar a las 12 tribus. Y él estaba dentro de ese grupo, pero él no se imaginaba que iba a jugar un rol dentro de ese reino, de ese grupo de personas que iba a gobernar. Él no estaba considerado. Pero si él era el líder de los discípulos, se pensaba que también él iba a ser el líder del reino que Dios iba a traer. Él iba a ser el rey de los reyes. Él tendría que ser el rey del futuro reino de Dios, que iba a ser traído por el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál era el título que se le daba al futuro rey de Israel? El Mesías. Y es por eso que se piensa que Jesús se consideraba como un Mesías. Resumo, porque al parecer esto es medio enredado. Jesús promete, dentro de su visión y su profetización apocalíptica, él les dice a sus discípulos que cada uno de ellos va a ser como una especie de rey, y va a gobernar cada una de las 12 tribus. En ese grupo, Jesús ocupa un lugar. ¿Y cuál es el lugar que él ocupa? Jesús no se veía como el rey de todo este grupo, porque el reino futuro lo iba a traer el Hijo del Hombre. No obstante, como él era el líder de los discípulos, de sus discípulos, se consideró entonces, por lo tanto, que él iba a ser el sujeto que iba a gobernar ese reino futuro que iba a ser traído por el Hijo del Hombre. ¿Y cómo se llamaba el futuro rey de Israel? Mesías. Es por eso que él es considerado un Mesías, que era el Mesías. En esta primera parte, que quedará hasta acá el video, que presenta quizás las primeras ideas respecto a lo que vamos a ir desarrollando. El hecho de Jesús como ser humano, con su cuestionamiento, con su discurso y con su posición dentro de la política judía y romana, en este prefectorado, en esta provincia romana. Él está con los discípulos y por lo tanto hay una duda respecto a si es que él era Mesías, si él se consideraba el Mesías o no. El Mesías para el pueblo judío era un sujeto importante porque era quien iba a traer la libertad a Israel. Ahora bien, los discursos que Jesús emitía tenían un tenor más pacifista que de caudillo político, que iba en contra de él. Entonces es ahí donde surge alguna de las problemáticas para la definición de Jesús como profeta o Mesías. Jesús tenía una idea que el reino que vendría, el futuro, el reino de Dios, el reino futuro, el reino de Dios, iba a ser traído por el Hijo del Hombre, y él no era el Hijo del Hombre. Y donde se hace la conexión respecto a si él se consideraba Mesías o no, es por el hecho de que en su discurso respecto a la función futura de los discípulos, él se considera dentro de este grupo
como el futuro rey de Israel, siendo que él no lo menciona, sino que eso se atribuye por deducción. Y el futuro rey de Israel era el Mesías, era el sujeto que los judíos estaban esperando para su liberación. La contradicción se produce en el hecho de que Jesús nunca tenía un discurso proclamar la liberación del pueblo de Israel, sino que él hablaba de un futuro, de un reino futuro. Pero ese reino futuro no se iba a llegar a través de las armas o a través del enfrentamiento contra el ejército romano. A ese reino futuro se iba a llegar cuando Dios, a través del Hijo del Hombre, lo pusiera. Y son todas estas ideas que al final dejamos como en esta primera parte del video. Y estas ideas se resumen en cómo llegamos a desarrollar la idea de que Jesús se considera el Mesías. En esta segunda parte vamos a tomar un par de puntos que tienen que ver con el desarrollo posterior de la historia, que dice relación con Judas Iscariote y con el rol de Poncio Pilato en la configuración de Jesús como un Mesías o como un Hijo de Dios. Ha sido un hábito para Epistopía. Espero que estén bien. Cualquier cosa, cualquier duda, comenten, like, dislike y seguirá esta divagación. Espero que estén muy bien.